Listo, chicos. Bueno, entonces continuamos. Entonces estábamos hablando de las estructuras de la fosa media. Ya habíamos hablado de las estructuras de la fosa posterior. Entonces en la fosa media vamos a tener un foramen, que es este que vemos acá, que va a corresponder al orificio superior del canal carotídeo. Si yo meto un alfiler o alguna guía por allí, por la base externa, este orificio correspondería, o sea, saldría a través de algo que se llama el foramen rasgado. Ahora, ¿por qué me dirá, bueno, por qué entro por un lado y por qué salgo por el otro? Resulta que el canal carotídeo, este es el orificio inferior del canal carotídeo. En línea voy a tener el foramen rasgado, pero el canal carotídeo entra y hace esto. Aquí. Entonces, si yo coloco una guía por aquí, ingreso por el canal, por el orificio superior del canal carotídeo, pero voy a salir por el foramen rasgado. O sea que el foramen rasgado yo lo ubico en la base externa y está en la misma línea que el orificio superior del canal carotídeo. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso presente, para que no se van a confundir. Luego tengo este foramen pequeñito que se llama ¿cómo? Espinoso. Foramen espinoso, que hace parte de ¿qué hueso? Esfenoides. Del esfenoides, muy bien. Tengo este foramen, que se llama el foramen. Tiene forma ovalada. Oval. Foramen oval, muy bien. Ahora voy a ir aquí a un punto medio. Este punto medio se llama la silla turca. De la silla turca va a tener tres componentes. Primer componente, tubérculo de la silla turca. Segundo componente, fosa hipofisiaria. Y tercer componente, dorso de la silla turca. O sea que la silla turca tiene tres partes. Ahora, hace parte del esfenoides. Muy bien. Entonces el esfenoides tiene una forma de mariposa. Esta se llaman las alas mayores del esfenoides y estas pequeñitas que les voy a señalar aquí se llaman las alas menores del esfenoides. Las alas menores del esfenoides van a tener una saliente redondeada medialmente que se llaman los procesos clinoideos. Entonces, medialmente y anterior a ellos tengo el canal óptico o conducto óptico. ¿Por qué otra parte lo pude identificar? ¿Lo recuerdan, chicos? ¿Por qué parte de la vista anterior pude identificar el canal óptico? ¿Por las fisuras? Cerquita, está entre las dos fisuras. ¿Cómo se llama? No, pero ¿cómo se llama la estructura grande? La estructura grande, que decía que tiene una forma de pirámide, que tiene un borde supra, uno infra, uno medial y uno lateral. Hablamos del orbitario, ¿no? De la órbita. ¿Se acuerdan? Okay. Hablamos de la órbita, entonces le decía que en el ápex de la órbita voy a tener fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior y medialmente el canal óptico. O sea que esa es como la entrada y esta sería la salida. Inferior a las alas menores del esfenoides aparece un foramen que solamente lo identifico por la vista, por la base interna,
en la fosa media, que sería el foramen redondo o foramen rotundo, le vamos a llamar foramen redondo. Entonces ahora ya me voy a la fosa anterior. ¿Cómo se llama este hueso? Ya se lo nombré hace rato. Etmoides. El hueso esmoides. Entonces el hueso esmoides va a tener medialmente una saliente. Entonces, si lo ves de lado, medialmente va a tener como una saliente, lo vas a ver así de lado, que sería la cresta de gallo. Como la costura. Y lateralmente De pronto acá va a tener, porfa, ¿quién está con el micrófono abierto por allá? Y lateralmente va a presentar dos láminas que se llaman las láminas cribosas, que son estas. Y estas láminas cribosas tienen unas perforaciones. Y esas perforaciones van a permitir la comunicación de dos partes que luego la vamos a ver. Entonces, este hueso es el etmoides con su lámina cribosa y su cresta de gallo o cresta gallo. Este hueso de color azul se llama ¿cómo? Frontal. Frontal. el frontal. El hueso frontal. Entonces el hueso frontal, aquí en la parte más anterior, va a presentar una cresta que se llama la cresta frontal. Y esta parte del esfenoides corresponde al yugo del esfenoides, que va a estar relacionado con el frontal y con el etmoides. Bueno, chicos. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan? Según la clasificación de los huesos que están en el cráneo, bueno, o que están en la cabeza, ¿cómo se pueden clasificar? Específicamente los que están en el cráneo y la cara. Planos. Huesos planos. Entonces los huesos planos, recuerden que hablábamos que ellos tienen una pared lateral, una pared medial y en medio hay un tejido. ¿Listo? Ese tejido se llama el diploide. Sin embargo, aquí, en algunos huesos de la cara, van a haber unos espacios y esos espacios se conocen con el nombre de senos paranasales. Entonces aquí tengo los senos paranasales del hueso frontal, los senos paranasales del hueso de la maxila y acá internamente tendría los senos paranasales del hueso etmoides y por acá profundo del esfenoides. Entonces los senos paranasales son cámaras de resonancia que van a estar cubiertas por una mucosa y que van a tener de una u otra manera una relación directa con el tono de la voz. Cuando esa mucosa se inflama, se puede presentar una patología que se llama ¿cómo? Sinusitis. La sinusitis. Entonces, en este esquema que tenemos aquí lateralmente, en este esquema, vamos a ver cómo los senos paranasales van creciendo con el paso del tiempo. Entonces, de color amarillo, tenemos cuando nacemos. Entonces, mira, recuerden que esto es, acá arriba es superior, acá abajo es inferior. ¿Esto es un corte de qué tipo? Si estoy viendo la parte anterior. Coronal. Un corte coronal o frontal. De color azul clarito cuando tenemos 1 año de vida. Cuando tenemos 4 años, mira, color rosadito. Cuando tenemos 7 años, mira cómo van creciendo. Cuando tenemos 12 años, un color azul clarito. Cuando tenemos un color café aquí, ya adultos, hablamos de 18 años. Y cuando somos adultos mayores, está aquí el color rosadito. Entonces mira que los dientes superiores, acá, van a estar relacionados con
el seno paranasal de la maxila. O sea que eso puede ser en su momento una condición que genere un procedimiento odontológico o una urgencia odontológica. Entonces aquí tenemos un corte, una vista sagital, un corte sagital, una vista medial. Tenemos seno paranasal del hueso frontal, seno paranasal del hueso de la maxila o del maxilar. Recuerden que antes le decían maxilar superior y a la mandíbula maxilar inferior. Aquí tenemos los senos paranasales del hueso esmoidal y acá tenemos el seno paranasal del hueso esfenoides. ¿Listo? Aquí vemos un corte coronal y vemos la relación que van a tener entre ellos. O sea que su contenido va a ser drenado. ¿Recuerdan cómo se llaman estas estructuras que vimos aquí? Juana. Ve, Esas son las conchas nasales. No, conchas nasales. Concha nasal superior, media e inferior. Y entre ellas van a haber unos espacios que se llaman los meatos. Entonces, mira, el seno paranasal del hueso esfenoides va a drenar a través de este meato superior. El seno frontal va a drenar su contenido por este meato, que es el meato medio, y el seno paranasal del hueso de la maxila va a drenar al meato inferior. Listo, chicos. ¿Les parece bien si hacemos una pausa allí? Uy, profe, sí. Sí, permítame un momento, pauso. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a hablar de el hueso más móvil que hay en la cabeza, que sería la mandíbula. Entonces, la mandíbula es el hueso que está en la parte inferior de la cara. Va a presentar unos accidentes, unos relieves. Antes de eso, la mandíbula va a tener dos caras, aquí como la señalan, es la cara externa y obviamente va a tener una cara interna. Entonces miremos qué accidentes óseos tenemos. En la parte posterior vamos a tener los cóndilos cóndilos de la mandíbula, perdón, que algunos le dicen también cabeza de la mandíbula. Hacia la parte anterior e inferior tenemos la fóvea mandibular. Anterior a ella hay una estructura en forma de U. Se le llama la incisura mandibular. Y en la parte anterior de la incisura voy a tener el proceso coronoideo de la mandíbula. Le debo decir así porque existe proceso coronoideo en otra parte. En su porción anterior e inferior vamos a tener los dientes inferiores. Vamos a presentar los túberes mentales, que son estos. Y medialmente, la protuberancia mental. Lateralmente vamos a tener el foramen mental. Y a esta parte de la mandíbula, pongámosle otro color, esta parte se le conoce como el cuerpo de la mandíbula. A esta parte posterior, el ramo de la mandíbula. Y cuando el ramo y el cuerpo se unen, se forma el ángulo de la mandíbula. ¿Listo? Y en el ángulo de la mandíbula voy a tener una saliente que se llama Profe, ángulo.
más etérica. Dime. Profe, ¿cómo se llama el verdecito? El que ¿El se qué? parte de verde. Rama. De verde se llama ramo de la mandíbula. Ok. Profe, una pregunta. Por ejemplo, ahí donde señalaste lo del foramen, si yo en un caso tal que le dijera agujero, ¿quedaría mal? Sí, O sea, sí o sí, foramen. foramen. Sí, señora. Ah, vale. Listo, pues. Entonces, esas son las estructuras de la cara externa de la mandíbula. Profe, lo que señalaste en negro, ¿me puede repetir el nombre, porfa? Esto es el ángulo. Y esta saliente que hay aquí, esta saliente se llama la tuberosidad masentérica. Gracias, ¿Era profe. eso? Bueno, aquí tenemos la cara interna de la mandíbula. Entonces, en la cara interna vamos a tener foramen mandibular. Esta saliente que vemos aquí se llama la língula. Esta saliente irregular se llama la tuberosidad pterigoidea. Esta pequeña depresión, surcomiloideo. Esta línea que vemos acá, la línea miloidea. Y hacia la parte anterior del cuerpo tenemos las espinas mentales. Y estas son las estructuras de la cara interna de la mandíbula. Bueno. En la cabeza existe una articulación que se llama la temporomandibular. Entonces pregunta, según el nombre, está conformada por ¿qué huesos? Temporal y mandibular. Por el hueso temporal y por el hueso mandibular. Entonces, si recuerdan de la base interna, perdón, de la base externa del cráneo, yo les dije que en el hueso temporal había una fosa articular y el cóndilo de la mandíbula se une a esa fosa, perdón, y me forman la articulación temporomandibular. ¿Se acuerdan que hablábamos de que había un proceso o apófisis estiloides o estiloideo? Aquí está. Y aquí las articulaciones siempre se van a estabilizar a través de ligamentos. Siempre, siempre. Entonces, ¿cómo podemos clasificar la articulación temporomandibular? Como una articulación sinovial compuesta, una articulación poliaxial y una articulación condilia. ¿Saben a qué me refiero, cierto? ¿Sí? ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? ¿Podrías repetir esa parte, por favor? Entonces, la ATM, porque así se conoce, es una articulación sinovial compuesta. ¿Por qué sinovial compuesta? Chicos, ¿por qué es sinovial compuesta? ¿Mm? ¿Por qué es sinovial compuesta? Porque tiene un disco. Tiene un disco articular y porque sinovial es sinónimo de bastante movimiento. Segundo, es una articulación poliaxial. ¿Qué significa eso? Que tienen más de 2 movimientos. Que se mueve en los 3 ejes. Y es una Eso. articulación condilia. ¿Qué quiere decir eso?
¿Mm? ¿Qué significa eso? Condilia. ¿No recuerdan? Es el movimiento Tiene un de los cóndilo. dos ejes. No, tiene un cóndilo. Recuerden que la primera parte, donde Que dice signo de encaja respuesta, en el hueso. es la clasificación según el tejido. La segunda es la clasificación según los ejes de movimiento y la tercera es la clasificación según la forma de la articulación. Recuerden que eso fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, entonces la articulación temporomandibular, yo les dije que es poliaxial. Entonces ella se mueve. Hay un eje que va hacia arriba y hacia abajo. Y la temporomandibular hace movimientos de apertura y cierre, o depresión y elevación. Entonces, depresión, ¿qué es? Cuando abrimos la boca, elevación cuando cerramos la boca. La articulación temporomandibular se puede desplazar hacia adelante y atrás, y es cuando llevamos el mentón hacia adelante y atrás. Háganlo. Empuje su mentón hacia adelante y hacia atrás. Y el tercer movimiento es cuando llevamos la articulación o movemos la mandíbula hacia los lados, como cuando se mastica chicle. Entonces, el movimiento en el eje superinferior, depresión y elevación. En el movimiento hacia el eje antero-posterior se llama pronación y retracción mandibular, y el movimiento lateromedial se llama diducción. Por eso es una articulación poliaxial. Muy bien. En la parte posterior, la cabeza se va a unir con la primera vértebra cervical, que se llama el atlas, a través de dos estructuras que se llaman Apófisis. las carillas articulares superiores, y el atlas se une, con el hueso occipital a través de lo que se llaman los cóndilos occipitales, y me forma la articulación atlanto-occipital. ¿Listo? Esto es lo que forma la articulación. Entonces es una articulación, esto es una vista anterior. Mire que está bastante estabilizada por los ligamentos, y esto sería la vista posterior de la misma articulación. Profe, ¿cómo se llama la parte del atlas? Carillas articulares superiores. Bueno, entonces ya dejamos la cabeza y ahora nos vamos a ubicar en la cara. Entonces, anatómicamente la cara tiene unas regiones. Entonces, ¿qué región tenemos? Esta primera región es la región nasal. La segunda región es la región oral. La tercera región es la región mental. Esta cuarta región es la región orbital. Esta quinta región es la región cigomática. Y esta sexta región es la región parótido-mesentérica. Entonces se las señalo. Región cigomática, región orbital, región nasal, región oral y región mental. Y la región parótido-mesentérica. Y aquí tengo la región bucal. Entonces, estas son las regiones de la cara. En estas regiones voy a tener una serie de estructuras. Pues vamos a ver parte por parte. Entonces estamos en la región
nasal. En la parte superior tenemos la glabela, que es una elevación que está medial a los supercilios, que son las cejas. Tenemos el puente o raíz, y aquí existe un punto que se llama el nasion. ¿Ese punto para qué me sirve? Chicos, ¿Me repite, por favor? ese punto, el nasion, ¿para qué me sirve? O sea, es un punto de referencia para qué. Puedes hacer como conectividad en la zona T. Cuando comenzamos a revisar lo de cabeza, yo les dije que la cabeza tenía dos partes. ¿Cuáles son? Para dividir entre pues el cráneo, pues La cara y el la cara y Exactamente. Este punto, junto con el proceso mastoideo, sirven como referencias para el límite superior de la cara, o sea que es el punto que está dividiendo la cara del cráneo. ¿Listo? Luego tenemos el dorso de la nariz, la vertiente, que es la parte lateral. Tenemos el ápex de la nariz, las naris o narinas, que son los espacios. Tenemos el septo de la nariz. Tenemos el surco alar y tenemos el ala de la nariz. ¿Listo? Esas son las partes de la región nasal. Ahora me voy a la región oral. Entonces vamos a tener dos labios, un labio superior, un labio inferior. En la parte superior del septo hacia el labio superior tengo el filtro. Lateralmente tenemos los pilares. En el labio superior, medialmente a los pilares, tenemos el arco de Cupido. Y en los extremos, uniendo los bordes superior e inferior de los labios, superior e inferior respectivamente, la comisura labial. Muy bien. Ahora nos vamos a la región mental. Entonces vamos a tener dos elevaciones que se llaman los tubérculos mentales. Medialmente a él y superior, la protuberancia mental, o también le puede decir protuberancia mental de la mandíbula, y en el borde inferior del labio inferior tengo el surco mentolabial. Profe, una pregunta. ¿Siempre se dice mental o se puede decir, digamos, tubérculo mentoniano? Pues normalmente mental. Ok. ¿Pero la otra está bien dicha o tampoco? Sí, lo que pasa es que es nomenclatura anterior. Ah, Entonces ahora nos vamos a la región bucal y la región cigomática. La región bucal, anatómicamente hablando, aquí son los cachetes. ¿Listo? Entonces tenemos la boca o mejilla, o lo que coloquialmente decimos cachetes, el surco nasolabial, que es este, y tenemos el pómulo, que corresponde al hueso cigomático. Cigomático. Ajá. Muy bien. Ahora nos vamos a la región parotidomasentérica. Entonces aquí tenemos un hueso que se llama la mandíbula. Entonces esto corresponde al ramo de la mandíbula y esto corresponde al cuerpo de la mandíbula. Entonces aquí tenemos el borde inferior de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula que está aquí. Esta línea
es la que me divide. ¿Se acuerdan lo que vimos al comienzo? El cráneo, que está aquí, Y la cabeza. y Y la la cara. cara, que está aquí. ¿Listo? Entonces tengo el nación y el proceso mastoideo. Y del proceso mastoideo, pasando por el borde inferior de la mandíbula, pues tengo el límite inferior. O sea que esta región es la cara. Muy bien, ahora vamos a la cabeza. En la parte superior de la cabeza tenemos el cráneo. Y hay algo hay un músculo que se llama el escalpo, que es el músculo del cuero cabelludo. Entonces aquí tenemos lo siguiente. El integumento, que es la piel, una tela subcutánea, que es un tejido graso, la galea aponeurótica, que es una especie de tejido fibroso. Tenemos el tejido subaponeurótico, porque está inferior a la galea aponeurótica, y ya tenemos el pericráneo, que es el tejido que cubre el cráneo, y esto ya sería el hueso del cráneo como tal. Entonces, aquí tenemos estas salientes que vemos, se llama los procesos coroideos, que aquí es donde se va a filtrar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto que vemos aquí, de azul, corresponde al surco del seno sagital superior. ¿Este sería un corte de qué tipo, chicos? Coronal. Eso sería un corte de tipo coronal. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de los músculos. Entonces el escalpo es el músculo del cuero cabelludo y a su vez va a estar conformado por dos músculos. Un músculo que se llama el occipito frontal y otro que se llama el temporoparietal. Entonces el occipito frontal va a tener un vientre anterior que corresponde al vientre frontal y uno posterior que corresponde al occipital. Y el parieto temporal va a tener dos vientres. Temporal, y aquí tendría el parietal. Y en total me corresponde el músculo epicráneo, que significa el músculo que está sobre el cráneo, que hace parte del escalpo. Muy bien. Entonces ahora, en cada región de la cara van a haber unos músculos que van a tener acción sobre esa región. Entonces vamos a hablar de tres grupos grandes. El grupo orbitario, que lo voy a ubicar en la región orbitaria. El grupo nasal, que lo voy a ubicar en la región nasal. El grupo oral, que sería aquí. Y aquí teóricamente tendría el grupo bucal. Sin embargo, estos músculos tienen acción sobre la región oral, entonces por eso hablamos de el grupo oral, y acá abajo tendríamos el grupo mental. Bueno, entonces veamos cuáles son los músculos que actúan en la región orbital, que se llaman el grupo orbitario. Entonces, en la cara tenemos, cuando los músculos se contraen, a eso se le denominan músculos de la mímica facial o músculos de la expresión facial. Al contraer estos músculos, nuestro rostro, nuestra cara va a expresar algún tipo de sentimiento o algún tipo de emoción. ¿Listo? Entonces, vayamos a la primera parte. Esto corresponde a la órbita. Entonces, la órbita va a tener una porción superior e inferior que corresponde a la porción
palpebral. Y la parte más externa de la órbita, aquí esta parte más externa, corresponde a la porción orbital del ojo. Entonces, esta primera porción, que es la porción palpebral, hay dos, porción palpebral superior y porción palpebral inferior. En algunos textos hablan de una tercera porción, que sería esta, que sería la porción lacrimal, donde hay un ligamento que se llama ligamento lacrimal. ¿Listo? Entonces, estos músculos los clasifican como músculos que son orbiculares. O sea, ¿qué significa eso? Que son músculos que al contraerse, como están de esta manera, van a permitir, por ejemplo, la porción palpebral, que los párpados se eleven, el superior y el inferior se deprima y se vuelvan a cerrar, o sea, son movimientos suaves. Y la porción orbitaria hace que el ojo se cierre de manera brusca. Sin embargo, es complejo, o bueno, para mí no es muy claro, no es claro la función de estos músculos, porque si este sería el origen y este sería la inserción o viceversa, pues el movimiento iría de esta manera. Entonces, realmente yo pienso que estos músculos deberían de tener una función o una orientación de fibras de esta forma para poder hacer los movimientos respectivos. ¿Listo? Pues bueno, eso es una opinión muy personal y posiblemente esté errada, o sea, una idea loca. Entonces, estos serían los músculos, el músculo orbicular del ojo con su porción palpebral y orbitaria. Ahora, en la parte superior de la órbita, aquí tengo un arco que se llama el arco superciliar, donde hay unas estructuras que se llaman los supercilios. Y los supercilios los conocemos nosotros con el nombre de cejas. Entonces, usted cuando se depila las cejas, realmente se está depilando son los supercilios. Entonces, medialmente, hay un músculo que hace que las cejas vayan hacia abajo y se llama el depresor de los supercilios. O sea que si las cejas, ¿ustedes han visto los muñequitos cuando se enojan? Que las cejas se ponen así. Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, este músculo que hace es que los bordes los lleva hacia abajo. Ahora, las cejas se pueden acercar sus bordes mediales y a eso se le llama corrugador de los supercilios. Entonces, esos corrugadores lo que hacen es que acercan las cejas y es la acción que tenemos, por ejemplo, cuando hay mucho sol. ¿Listo? También la porción frontal o el vientre frontal del músculo occipito frontal, que hace parte del epicráneo y a su vez hace parte del músculo del escalpo, va a hacer que las cejas se eleven. Entonces hay personas que sus cejas las elevan y eso es acción del músculo frontal. Muy bien. Ahora vamos a ver los músculos que actúan en la región nasal. Este primer músculo que señalo aquí se llama el músculo procero. Su origen está dado en las fibras del músculo frontal y su inserción en la raíz de la nariz. Entonces, este músculo hace que el dorso de la nariz se eleve. Y es una acción que podemos tener, por ejemplo, cuando percibimos un olor incómodo. En el dorso de la nariz tenemos un músculo que se llama el nasal
que va a tener dos porciones. Esta primera que señalo es la porción transversa y esta segunda es la porción alar. Entonces la porción transversa va a permitir que el dorso de la nariz se pueda unir medialmente y la parte alar va a permitir el aleteo nasal. Entonces hay personas que pueden mover sus fosas nasales lateralmente. En la parte inferior tengo el septo nasal y allí hay un músculo que se llama el depresor del septo nasal. Y este músculo, por ejemplo, los hombres cuando nos afeitamos la parte superior, nos permite llevar el labio superior hacia abajo y estamos actuando sobre el músculo depresor del septo nasal. Muy bien, ahora vamos a los músculos que están en la región oral. Entonces, hay un músculo similar como el que aparece en la región orbitaria que se llama el músculo orbicular oral. Entonces tenemos una parte superior y una parte inferior. Y este músculo cuando se contrae permite, por ejemplo, tirar picos. Lateralmente a él, en la región de las bucas, tenemos el músculo buccinador, que aquí lo vemos. Este es el músculo buccinador. Y este músculo que tenemos acá se llama el constrictor superior de la faringe. Y hay un tendón intermedio que los une. Se llama el rafe pterigomandibular. Entonces, el buccinador, ¿qué nos permite hacer? Por ejemplo, silbar, nos permite soplar y también por acción de este músculo y el orbicular, pues podemos tirar los famosos picos. Profe, una pregunta. Dime. A la acción de lo que uno hace cuando a veces algunas personas están dormidos y apretan así de la mandíbula, se le llama bucear, ¿cierto? Si No, eso se llama bruxismo. Eso, bruxismo. Pero es a Bruxismo. partir de ese mismo músculo, ¿cierto? No. ¿No? No, el músculo que se activa allí son los músculos macetero y pterigoideo medial, que ahorita lo vemos, que son músculos que actúan sobre la mandíbula. Estos no. Ah, El ok. buccinador son laterales. Ok, listo. Dale. Gracias. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver los músculos que van a actuar sobre el labio superior. Entonces, tenemos esta región de la nariz, se llama la vertiente. Entonces, aquí viene un músculo que se llama el elevador del labio superior y el elevador del ala de la nariz. Entonces, permite que yo eleve el labio superior y a su vez eleve el ala de la nariz. ¿Listo? Vamos a tener un músculo que permite la elevación del labio superior, que es este que viene acá, que es profundo. Y vamos a tener otro par de músculos que se llaman los cigomáticos. Entonces, tengo cigomático menor, que va a ir al labio superior, y cigomático mayor, que va a ir a la comisura de los labios. Estos dos músculos son los responsables de la sonrisa natural, de la sonrisa espontánea. Y hay un músculo, que es este que vemos acá, se llama el elevador del ángulo oral y va a permitir que este ángulo se eleve, que es un movimiento que algunas personas pueden hacer y muestran el colmillo o el diente que se conoce como el canino. Antes a ese músculo le decían el músculo canino. Y los músculos que actúan en la parte del labio inferior. Entonces, hay un músculo
que se llama el músculo risorio, que es este. Ese músculo es superficial y cuando bilateralmente se contrae, se le genera algo que se llama el músculo de la sonrisa fingida, de la sonrisa del guasón, o sea, que lleva las comisuras de los labios a los lados. Vamos a tener el músculo depresor del ángulo oral, o sea, podemos hacer que el ángulo se oriente hacia abajo, el músculo depresor del labio inferior, o sea, podemos hacer que el labio se oriente en este sentido y tendríamos el músculo, perdón, el músculo mental. ¿Listo? Entonces, estos músculos que vimos anteriormente son músculos que van a generar unas expresiones faciales. Entonces, vamos a ver si las podemos identificar. ¿Qué gesto cree usted que está haciendo aquí la señora? ¿Mm? ¿Qué hace allí? ¿Qué cree? ¿Qué gesto hace? Es que le contaron un chisme muy bueno. Bueno, dicen que aquí dice que enojo. Es una señora que está enojada. Como Sí. Por si- ejemplo, puede ser la cara que tenga usted cuando presenta el parcial y piense que lo haya ganado y lo perdió. O también puede ser como que, ay, que lo gane o algo así. ¿Sí? O sea, es de rabia. Aquí tenemos qué expresión le puede dar. Como ¿El Asombro. asombro? Sorpresa. Cuando usted Sorpresa. llega a su casa y encuentra a su novio con la otra. Otro ejemplo, aquí. Qué bonito. Desagrado. Y es como de, a ver, ¿qué dice la señora? De miedo, dice asco. Uy, Desagrado. cuando usted esperaba un 5 y sacó un 1, uy, qué asco de nota. Aquí, por ejemplo, Asombro. sorpresa. Cuando Usted pensó esperaba que un 1 y perdía. saqué un 5. Exactamente. Aquí, cuando lo ganaste, Bien. Cuando el el profe ve examen, las respuestas del parcial. y aquí cuando la nota te queda en 2.94. Ay, no. Una cara de tristeza. ¿Listo? Bueno. Y estos gestos pues son universales, ¿no? Obviamente hay personas que hacen más gestos, que hacen más muecas, pero pues son los que comúnmente podemos conocer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de los músculos. Sí. Dime. No, ya no, siga. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de los músculos de la masticación. Estos músculos de la masticación, ¿sobre qué articulación cree usted que ejercen su función o trabajan? La tempomandibular. La Temporomandibular. temporomandibular. Temporo, porque temporo viene de temporal. ¿Listo? Entonces estos músculos se van a clasificar de la siguiente forma. Vamos a tener músculos elevadores y vamos a tener músculos depresores. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los músculos elevadores? Cuando hablo de elevación, la mandíbula, ¿hacia dónde cree usted que va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia Arriba. Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. Entonces, el primer músculo elevador va a ser este, que se llama el músculo macetero. El segundo músculo elevador es el músculo temporal, que lo ubicamos en la fosa temporal. Y el tercer músculo elevador es el músculo pterigoideo medial. ¿Listo? ¿Se acuerdan del proceso pterigoideo, de las láminas pterigoideas medial y lateral? Bueno, eso tiene que ver con esto. Y el único músculo depresor de la mandíbula
y lo coloco entre Buxar. comillas, es el músculo pterigoideo lateral. ¿Listo? O sea que yo, ¿cuántos músculos elevadores voy a tener? 3. 3. Macetero, temporal y pterigoideo mediano. Pterigoideo medial. ¿Y cuántos músculos depresores? Pterigoideo lateral. 1. Pterigoideo lateral. 1. Sin embargo, el músculo pterigoideo lateral, su función depresora no es clara. O sea, sí está definido que es un músculo protractor y un músculo diductor. ¿Eso qué es? Movimiento de protracción, ¿qué es? ¿Para atrás o qué? No, ¿Hacia protracción es empujar el mentón hacia adelante y retracción es llevar el mentón hacia atrás. Y diducción es llevar la mandíbula hacia los lados. O sea que esa sí es responsabilidad directa de ese músculo. Y si es responsabilidad directa de ese músculo, según la clasificación de las acciones musculares, sería un agonista, sinergista o antagonista. ¿Cuál sería? Hola. Yuhu. ¿Cuál es la Agonista pregunta, sería Que si el protracción. músculo pterigoideo lateral, su función principal es hacer diducción y protracción, según las acciones musculares, ¿cómo se puede considerar? ¿Agonista, sinergista o antagonista? Profe, ¿deducción qué es? Diducción es llevar la mandíbula hacia los lados. Prendan su cámara y miramos. Yo les digo. Entonces, por ejemplo, Valentina, hay que te estoy viendo de frente. Lleva tu mandíbula hacia los lados. Eso es diducción. ¿Listo? Ahora gira tu cara hacia un lado. Eso, ¿Así? ahora empuja el mentón hacia adelante. Eso es protracción. Ahora lleva el mentón hacia atrás. Ah, ¿Hacia sigue, Valentina. O sea, empújalo. No. Haz protracción. Eso. Eso es. Entonces, cuando lleva la mandíbula, el mentón hacia adelante, eso es protracción. Cuando lo lleva hacia atrás es retracción. Ahora haz apertura. Eso. Ahora cierre. Lleva eso. Entonces, ¿sí ve que la temporomandibular se mueve en 3 ejes? ¿Ya? Gracias, modelo. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Ya entendieron qué es la diducción? Muy bien. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. El profe. Profe, entonces, ¿cómo sería cómo sería la mandíbula? ¿Agonista, antagonista? ¿Cómo sería? No, la mandíbula es un hueso. ¿A qué te referís con eso? O sea, No, lo que nos preguntaba, profe, entonces el que si músculo era el pterigoideo músculo. lateral en los movimientos de protracción y diducción es agonista. Ok. Es Por lo que es agonista. el motor primario, o sea, porque lo lleva por los lados, por frente, para atrás, ¿sí? Exactamente, porque eres el responsable directo. Ok. Bueno, entonces ahorita vamos a ver las arterias que irrigan la cabeza.
Entonces aquí tenemos una primera arteria que se llama la arteria carótida común, que se va a bifurcar en dos. Una que se llama la arteria carótida externa y otra que se llama la arteria carótida interna. La arteria carótida interna entra al cráneo a través de un orificio. ¿Se acuerdan el nombre de un orificio que les dije? Que era orificio inferior del canal carotidio. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. donde Por entra allí la ingresa la arteria carótida interna y ella no da ramas en el cuello ni en la cara. Ella se ramifica dentro de, no fuera de. ¿Listo? La que sí da ramas es la arteria carótida arteria externa. ¿Listo? Entonces, una rama de ella es la arteria facial, que es esta que yo veo aquí. De la parte superior de la arteria carótida externa tengo la arteria maxilar y acá arriba voy a tener la arteria temporal superficial. Recuerden que las arterias lo que hacen es irrigar los tejidos y sobre las arterias yo puedo tomar el pulso. ¿Listo? Esta es la arteria temporal superficial. Muy bien. Aquí tenemos, entonces, la arteria facial. De la arteria facial voy a tener unas ramas. Aquí tengo la facial, entonces de ella sale la arteria labial inferior y la arteria labial superior. De la arteria facial asciendo, pasa por el vértice, por la vertiente, perdón, de la nariz y tengo la arteria nasal anterior. En la parte superior voy a tener la arteria dorsal de la nariz y la arteria angular, que son estas. Pero estas arterias son ramas de una arteria que está en la parte interna que se llama la arteria oftálmica. Muy bien. Aquí vamos a tener otras arterias. Entonces, esta arteria que vemos acá se llama la arteria maxilar. Y aquí pues tendríamos la arteria temporal superficial. Entonces, la maxilar me va a dar varias ramas. Una arteria que se llama la infraorbitaria, que es esta. Otra arteria que se llama la arteria bucal, que iría hacia qué región? oral. Hacia la región bucal. Vamos a tener la arteria alveolar inferior, que va a ingresar por el foramen mandibular. Y cuando sale por el foramen mental, se convierte en arteria mental. ¿Listo? Profe, ¿por qué se llama alveolar? Porque va a los alvéolos dentales. Y los alvéolos dentales, ¿te acuerdas que es donde están las articulaciones fibrosas tipo gónfosis? No, yo pensé que era para los pulmones. No. Bueno, tiene características. La verdad nunca había hecho esa relación alveolar porque están los alvéolos pulmonares. Sí, tenés razón, pero nunca había hecho esa conjetura. Muy bien, entonces, de la arteria temporal superficial, voy a tener una arteria que se llama, aquí tengo la arteria temporal superficial, voy a tener una rama que se llama la arteria facial transversa, que va
atravesar y acompañar al conducto parotidio. ¿Listo? Y el conducto parotidio hace parte de las glándulas salivares mayores. Muy bien. A nivel de la cara, de la órbita, voy a tener la arteria dorsal de la nariz, que ya habíamos hablado de ella, la arteria ingular y lo que les decía aquí, el ligamento palpebral medial y el ligamento palpebral lateral, que aquí recuerden es donde están los músculos orbicular con su porción palpebral superior y palpebral inferior. En la región parótido-massetérica, yo puedo tomar el pulso de la arteria facial y en la región posterior puedo tomar el pulso de la arteria temporal superficial o aquí en la fosa temporal lo puedo medir. También puedo tomar el pulso aquí al lado del surco nasal, aquí lo puedo medir. Listo. Si las arterias irrigan, ¿las venas qué harían? ¿Qué harían las venas? ¿Qué harían las venas, chicos? Transportan la sangre. Van a drenar, o sea, van a recoger la sangre. Listo. Entonces tenemos esta primera vena que veo aquí. Se llama la vena retromandibular porque pasa por detrás de la mandíbula. Y tengo la vena facial que se está formando de unas venas que están en la cara. Estas venas luego se van a unir y me van a formar aquí una vena que se llama la vena yugular externa. Muy bien, entonces aquí tenemos entonces, era toda la cantidad de venas que se nos están formando aquí. Entonces tenemos arriba en relación con la órbita la vena supraorbitaria, una vena que se llama la supratroclear, la vena angular, que esta vena es la responsable del drenaje de más o menos el 10% de la sangre del cráneo. Tenemos la vena nasal externa, la vena labial superior, tendríamos la vena facial profunda, la vena labial inferior, la vena facial y aquí hay un plexo que se denomina el plexo venoso pterigoideo. Esta vena que señalo aquí corresponde a la vena yugular interna y esta que vemos aquí sería la retromandibular. Eso, ya se la señalé, que es la vena retromandibular. Profe, Dime. ¿uno ubica las venas dependiendo del lugar en donde se encuentren? Las venas tienen un nombre, por ejemplo, vas a encontrar venas que son concomitantes, por ejemplo, que van acompañando a la arteria que lleva el mismo nombre. Entonces tengo arteria facial, tengo vena facial. Hay algunas que tienen el mismo nombre de la arteria, otras que no. Entonces, por ejemplo, dependiendo de dónde vengan, pues así se va a tener su nombre. Por ejemplo, miremos aquí. Tenemos esta vena, se llama la vena facial transversa, que es esta.
que tiene su recorrido en este sentido. Tengo la vena temporal superficial y hablábamos que había una arteria temporal superficial, entonces aquí la tengo. Tengo la vena maxilar, que es esta, que tiene su símil en la arteria maxilar. Tengo la vena retromandibular, que ya se las señalé, entonces se forma de la maxilar, la temporal superficial y de la vena facial transversa. Aquí tenemos la retromandibular, entonces se va a ir en dos, una parte posterior y una parte anterior. Entonces la posterior luego va a llegar a la vena yugular interna. La vena yugular externa es esta, entonces se va a formar la rama posterior de la retromandibular va a formar la yugular externa y en ocasiones la yugular externa puede drenar directamente a la yugular interna o drena a la vena brachiocefálica. Y aquí tenemos la vena yugular interna. ¿Qué es la vena yugular interna? Usted recuerda de un foramen que está en la base interna y externa del cráneo que se puede ver. ¿Recuerda algún foramen con ese nombre? No. Yugular. El foramen yugular, entonces, es el sitio donde se forma la vena yugular interna. Entonces, la vena yugular interna, ¿qué hace? ¿Se acuerdan del surco para el seno sagital superior? ¿Sí se acuerdan? Entonces, yo le dije, aquí, por ejemplo, es la parte superior, entonces el surco para el seno sagital superior. Aquí teníamos un surco que se llamaba el transverso, uno el sigmoideo y por aquí estaba el foramen yugular. Entonces la sangre del encéfalo va a ser drenada a través en alto porcentaje, la vena yugular interna. En la cara existe algo que se llama el triángulo o el trígono peligroso de ella. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos la vena facial y aquí tenemos la vena angular. Esta vena angular se va a relacionar acá con algo que se llama, como recuerden que la sangre está drenando, digámoslo, algún bichito que yo pueda generar aquí. Básicamente, cuando hablamos del triángulo peligroso, puede ser que aquí tengas una espinilla, te la apretas, te puedes infectar y esa infección puede migrar a través de la facial, la vena angular, la vena oftálmica superior y puede llegar al seno cavernoso. Y si está en el seno cavernoso, ya estás dentro de la cavidad craneal y eso te puede generar una infección. Entonces, por eso se le dice que esta zona es peligrosa en ese sentido. O sea, uno no se debe andar pues como hurgando los granitos que le dan en la cara. Listo, chicos. Bueno, entonces les comparto esto.